Voz Indígena Radio. Hoy presentamos Defensa de los pueblos indígenas aislados en la COP30. Familia de la Amazonía, pueblos y comunidades del Perú y todos los que nos escuchan desde donde estén, bienvenidos a Voz Indígena de AIDESEP, la frecuencia donde la selva tiene voz propia. Hoy tenemos un programa que no te puedes perder. Vamos a hablar sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, Piasi, pueblos que viven sin contacto y que hoy están más amenazados que nunca. Para hablar sobre este tema, está con nosotros un líder que no necesita presentación, Julio Cusurichi Palacios, parte de la Junta Directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, defensor del territorio, premio Goldman y un guerrero del territorio en defensa de los pueblos aislados. La grave situación que vienen aconteciendo los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, no solamente en el Perú, sino también en los demás países amazónicos. Esta grave situación que están pasando es por las graves amenazas de actividades ilegales, actividades ilícitas, incluso políticas de gobierno que atentan con la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. Este mensaje estamos posicionando en la COP30 por la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Imagínate que ahora mismo te encuentras caminando por el bosque y que ahí, muy cerca, vive un pueblo que ha decidido mantenerse en silencio, aislado. Ojo, no por miedo, sino por dignidad y seguridad. No por atraso, sino por una decisión sabia. Estos son nuestros hermanos y hermanas, los Piasi. Hermano Julio, en la agenda indígena presentada para la COP30, ¿qué medidas urgentes se están exigiendo a los estados para garantizar la protección efectiva de los territorios Piasi frente a las actividades extractivas y presiones externas? AIDESEP, a través del Grupo de Trabajo Internacional ETI Piasi, venimos solicitando a los gobiernos, a los estados, una protección efectiva de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento. Un sistema de control y vigilancia, aprobación de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento que está más de, en algunos casos, 20 años de solicitud y no se otorgan estos territorios para los Piasi. Y en esta COP estamos pidiendo que de una vez se puedan aprobar las reservas territoriales solicitadas por las organizaciones indígenas en el caso peruano, pero también en otros países que le han solicitado. Donde están los pueblos aislados, hay bosques. Donde desaparecen, el bosque muere. Desde su experiencia como defensor amazónico, ¿cómo evalúa el cumplimiento real de las políticas de protección Piasi en el Perú? ¿Estamos retrocediendo o avanzando? Nosotros como AIDESEP evaluamos que estas políticas, en el caso de la protección de Piasi, miramos que en el Perú va como un retroceso a los marcos normativos internacionales. Por ejemplo, permanentemente hay propuestas de modificación de la ley de Piasi, también modificación de la ley forestal. Solamente como ejemplo, estas dos propuestas normativas van en contra de los derechos de los Piasi, incluso orientan a un proceso de retroceso a los marcos normativos internacionales que defienden los derechos de los Piasi en el caso peruano. Una preocupación recurrente es el avance del narcotráfico, tala y minería en territorios donde habitan pueblos aislados. ¿Qué mecanismos concretos deberían adoptarse a nivel internacional para frenar estas amenazas? Los avances de las actividades extractivas, de la tala ilegal y de otras actividades ilícitas que están llegando con mucha fuerza
a la Amazonía, especialmente a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento, esto produce una gran preocupación y que siempre hemos solicitado a los gobiernos, se tiene que adoptar medidas concretas para impedir esos avances de las actividades extractivistas hacia los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento, que eso produce preocupación por el tema que los pueblos indígenas en aislamiento existe un principio de no contacto y también la intangibilidad de sus territorios para garantizar la vida de estos pueblos. Estos avances del extractivismo pone en un riesgo la vida de estos hermanos indígenas en aislamiento y podría llevar a un genocidio. Hoy queremos alertar sobre una situación grave que pone en riesgo la vida de nuestros hermanos y hermanas en aislamiento voluntario y contacto inicial, los PIACI. En el Congreso de la República se han presentado 2 proyectos de ley que amenazan directamente a su existencia. El proyecto de ley 11222-2024 CR, proyecto de ley 12215-2025 CR. ¿Y qué plantean? Ambos buscan permitir actividades petroleras y mineras dentro de las áreas naturales protegidas y extinguirlas. Imagínense abrir territorios frágiles, sagrados y esenciales para la vida, al ingreso de maquinaria, campamentos y operaciones extractivas. Para los PIACI, esto no es solo una amenaza, es una sentencia para su exterminio. Además, varias de las reservas destinadas a su protección ya se encuentran superpuestas con concesiones forestales, lo que incrementa aún más la presión sobre estos territorios y debilita su protección real. Finalmente, Apu Julio, ¿qué espera que suceda después de la COP30? ¿Cómo deberían los gobiernos y organismos internacionales traducir los compromisos en acciones reales para salvaguardar la vida de los PIACI? Nosotros como AIDESET esperamos que en estos diálogos de la COP, que también estamos viendo que no solamente AIDESET pone el tema de la agenda sobre pueblos indígenas en aislamiento, sino miramos que otras organizaciones indígenas de la cuenca amazónica también se están sumando a la preocupación de AIDESET de solicitar que no solamente se vea el cambio climático, sino también los derechos y la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. Y por eso estamos solicitando que la defensa a los territorios de estos hermanos venga acompañado también de financiamientos para poder hacer un sistema de control y vigilancia y de aprobar los territorios de los hermanos indígenas en aislamiento para garantizar la vida de estos hermanos. Y por lo tanto, en esta COP solicitamos que insten a los gobiernos de poder tomar acciones inmediatas y necesarias para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Hermano Julio, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que el silencio de los PIACI es también un mensaje potente para la defensa de sus derechos. A ustedes, familia amazónica, gracias por escucharnos. Esto fue Voz Indígena, el programa donde la selva habla y se defiende. Hasta la próxima. Para más contenido como este, visita www.vozindígena.com. Comparte este programa, porque proteger a los PIACI es proteger a la Amazonía.